Bene, allora direi di passare alla relazione seguente di Don Adolfo Arizza, dottore in teologia catechetica per l'Università Ecclesiastica San Damaso in Madrid, che è professore e collaboratore dell'università. E Don Adolfo ci parlerà delle fraternità, delle confraternite nella missione evangelizzatrice della Chiesa. Grazie. Buongiorno. Decía el emperador Carlos V que a su caballo le hablaba en alemán, con los hombres hablaba en francés, a sus amantes en italiano y a Dios en español. Luego lo que yo voy a decir ahora lo entenderán ustedes en la otra vida, porque voy a hablar en español. Pero intentaré ser lo más claro posible, lo más sintético posible, en torno a lo que he intentado reflexionar y pensar con respecto a hermandades y cofradías en la misión evangelizadora de la Iglesia. Bien, voy a ir señalando cada uno de los pasos que doy en mi reflexión para intentar poner, pese a diferencia del idioma, pues claridad en lo que voy a intentar proponerles en mi reflexión. Primero, contexto en el que se enmarca mi reflexión. Nos habla el Papa Francisco en Evangelii Gaudium de la mirada del buen pastor, de un conocimiento por connaturalidad afectiva. Por eso yo no puedo hacer oídos sordos a una serie de datos que a mí me influyen especialmente. Datos. 2 de cada 3 españoles tienen algún tipo de vínculo con una hermandad y cofradía. Es decir, 29 millones de españoles tienen algún tipo de cercanía con hermandades y cofradías en distintos grados, pero 29 millones frente a 8 millones y medio que tienen hábito de misa dominical. Claro, ese dato importa y ese dato es especialmente significativo. Otro dato en el que quiero situar este contexto de mi reflexión, se ha citado en algún momento de nuestro congreso, al Directorio para la Piedad Popular. Y en el Directorio para la Piedad Popular se señala un cierto contraste. Un contraste en torno a una vuelta propia en nuestros días a práctica religiosa de procedencia oriental. No conozco el caso de Italia, no conozco el caso de Francia, pero en España es muy común prácticas de yoga, de reiki, incluso en muchas de nuestras personas de hábito dominical. Y sin embargo, frente a esa tendencia de búsqueda de espiritualidad, encontramos, dice así el directorio, que las generaciones posconciliares, según los diversos países, no tienen la experiencia de las formas de devoción que tenían las generaciones anteriores. Luego, de algún modo, han quedado huérfanas de todos esos medios, de todas esas devociones por los que tantas y tantas personas han vivido su fe, han tenido fundamentalmente su experiencia de la fe cristiana. Y a eso tendríamos que añadir, evidentemente, y sería la tercera pincelada, la tercera característica de este contexto en el que enmarco mi reflexión, claramente Evangelii Gaudium, cuando el Papa Francisco nos propone que la piedad popular, como escuchábamos ayer, es un lugar teológico. Esas son las coordenadas, ese sería el norte, el sur, el este y el oeste, en el que yo quiero enmarcar mi reflexión sobre las hermandades y cofradías en la misión evangelizadora de la Iglesia. Segundo paso, riesgos. Lo último que yo quisiera en esta reflexión es ser una especie de Jeremías, que se convirtiese en un profeta de ayes, lamentaciones y preocupaciones.
Pero entiendo que no sería honesto el que no señalásemos esos riesgos, o si prefieren, si voy a intentar mostrar hermandades y cofradías como lugar de primer anuncio, si voy a intentar mostrar hermandades y cofradías en la misión evangelizadora de la Iglesia como verdadero testimonio, no puedo dejar de hacerme eco en mi reflexión con respecto a unos ciertos riesgos, o si quieren, antitestimonios, que desdibujan la experiencia de fe, que desdibujan la vida de hermandad en una hermandad y cofradía. Voy a señalar fundamentalmente, fíjense, 8 riesgos. Primero, claramente, en muchas ocasiones, una verdadera mundanización en la vida de las cofradías. Y son palabras de los obispos del sur de España, de los obispos de Andalucía, cuando denuncian: no faltarán en hermandades y cofradía quienes quieran servirse de las hermandades para sus intereses personales, o quienes las usarán para convertirlas en meras conservadoras de antigüedades, como se custodian las piezas de un museo, o para reducirlas a meras organizadoras de eventos festivos. Insistiré un poco más adelante. Claramente hay un riesgo: la reducción de la vida de la hermandad y cofradía a lo meramente folclórico, a lo meramente expresión cultural. Segundo riesgo, claramente, en ocasiones, sin ánimo de generalizaciones, sería erróneo por mi parte, pero encontramos claramente en determinados momentos una desconexión entre fe y moral, entre fe y vida cristiana, o evidentemente una reducción de la fe a lo puramente privado, a lo puramente sentimental. Tercer riesgo, un cierto repliegue sobre la vida de la hermandad misma, en la que claramente no hay un deseo de anunciar a Cristo, de testimoniarlo, en la que no siempre hay una necesidad, la percepción de una necesidad de diálogo con la cultura, y todo quedaría reducido a meras celebraciones nostálgicas del pasado, cerradas al presente y con un cierto pesimismo hacia el futuro. Cuarto riesgo. El cuarto riesgo viene dado, siguen siendo en este caso los obispos del sur de España, los obispos de Andalucía, los que denuncian las tareas, proyectos o preocupaciones de quienes están al frente de una hermandad. No deberían centrarse prioritariamente en mejorar su patrimonio material, sino en el cuidado espiritual y corporal de quienes forman la hermandad. Habría que subrayar que la riqueza de la hermandad son las personas, no los bienes materiales, por muy artísticos que sean. Y entre ellas, entre las personas, especialmente las más necesitadas. Quinto riesgo. Nada hay más contrario a la vida de una hermandad que las divisiones y enfrentamientos entre quienes la forman. Por eso podemos encontrar ciertas caricaturas o ciertos antitestimonios de personas que se dicen cofrades o de hermandades, pero que viven en contra de la enseñanza de la Iglesia en materia de fe y moral. Está claro que las hermandades no están para el espectáculo externo, sino para el cuidado de la vida interior de sus miembros, de modo que toda manifestación pública y externa de fe sea auténtica y no fingida. Sexto, les sorprenderá el concepto que voy a usar, porque a veces podemos encontrar, fíjense, un agnóstico cofrade. Entiendo que resulta llamativo el concepto, entiendo que resulta incluso sin sentido el que yo haya unido ambos conceptos, agnóstico, cofrade,
Pero en muchas ocasiones podemos encontrar, por esa reducción de la vida de la hermandad y la cofradía, por esa sentimentalización, privatización de la experiencia cristiana, por ese alejamiento entre fe y moral, podemos llegar a ciertos extremos como el que acabo de citar del agnóstico cofrade, en el cual pues todo, como he dicho hace un momento, quedaría reducido a lo puramente folclórico, a lo puramente cultural. Desde ahí se entiende algunas de las denuncias, y sería el séptimo riesgo, la séptima denuncia, que el Papa Francisco nos hace a nosotros en dos números, que creo que deberemos volver a poner una y otra vez sobre la palestra, que creo que debemos volver una y otra vez en nuestra reflexión. Me refiero en concreto a Evangelii Gaudium 69 y número 70. Nos dice el Papa: una escasa participación en la Eucaristía, mezclada a veces de creencias fatalistas o supersticiosas que hacen recurrir incluso a veces a la brujería, una reducción a formas exteriores, un cierto cristianismo de devociones propio de una vivencia individual, puramente privada y sentimental, y algunos que promueven estas expresiones de la piedad popular, que tiene su casa, su residencia en hermandades y cofradías, que en muchas ocasiones pues olvidan, no hay preocupación por la promoción social y la formación del laico. Desde esta denuncia, el Papa nos lanza, creo que a todos, a toda la Iglesia, un especial reto. Nos dice el Papa: si en las últimas décadas se ha producido una ruptura en la transmisión general de la fe cristiana en el pueblo católico, una de sus principales causas radicaría en nuestra dificultad para recrear la adhesión mística de la fe en un escenario religioso plural. Subrayo: recrear la adhesión mística de la fe. Evangelii Gaudium 70. Vuelvo a lo que he citado del directorio. Las generaciones posconciliares, son palabras del directorio, Congregación para el Culto Divino, no tienen ese enganche, ese lugar de encuentro con la fe en Cristo que muchos de nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, encontraron en la vida de piedad y en la devoción de una hermandad y cofradía. Termino estos riesgos. En el texto que he ido preparando he hecho un elemental trabajo sociológico. Todos los días de Semana Santa, en un periódico de tirada nacional, lo conocerán seguramente algunos de ustedes, en ABC, es frecuente que los columnistas, los periodistas, muchos de ellos verdaderos líderes de opinión, vayan comentando su propia reflexión en torno a la Semana Santa, procesiones de Semana Santa y vida de hermandades y cofradías. Dice así un conocido periodista español: todos aquellos que buscan en la teatralidad de las procesiones una disculpa emocional para rendir homenaje a las señas de identidad de una vida religiosa que no significa nada en sus vidas, probablemente, después de escuchar una saeta, aun con la piel de gallina, entrarán en el bar más cercano y pedirán, se entiende que el Viernes Santo, una ración de jamón y un vaso de manzanilla. Es su forma de rezar al Cristo de la supervivencia. Entiendo que no tengo que traducir ración de jamón, ¿verdad? Ni tengo que traducir vaso de manzanilla. Bien, esos serían los riesgos, pero insisto, no he venido a Lugano para ser profeta de lamentaciones. Pero vuelvo a repetir también,
no sería honesto intelectualmente el que nosotros hiciésemos oídos sordos, no señalásemos con profunda humildad todos estos riesgos, todas estas posibles desviaciones. Vayamos a lo molar. ¿Cuál es, en mi reflexión, el potencial de las hermandades y cofradías para la evangelización? ¿Dónde radica su fuerza evangelizadora? Primer aspecto que me gustaría subrayar, por el lugar, la fuerza de los sentimientos en la piedad popular o mística de la piedad popular. Cuidado, yo procedo del ámbito de la catequética, prácticamente dedico mi vida a que catequistas, sacerdotes, en la transmisión de la fe propia de la catequesis huyan de sentimentalismos y emotivismos con niños, adolescentes, jóvenes y adultos, pero entenderán conmigo que también el sentimiento, el corazón, tiene que ser evangelizado. Miren, voy a citar a una persona que yo creo que todos estimamos. A lo mejor no la relacionamos directamente con el ámbito de hermandad y cofradías, pero de la que yo he aprendido algo muy importante, y es la fuerza de estos sentimientos. Me refiero al teólogo Ratzinger. El teólogo Ratzinger, allá por los años 80, fue invitado a un congreso en Toulouse con motivo del aniversario de la promulgación de la encíclica Auretis Aquas de Pío XII. Auretis Aquas, sobre la devoción, la espiritualidad del corazón de Cristo. Piensa que estamos en plenos años 80. Y allí formula el teólogo algo que a mí me parece muy importante. Cuando hay toda una especie de suspicacia, de recelo hacia la devoción moderna, cuando parece que hay una cierta sospecha frente a tantos elementos de devoción, de piedad popular, él va a insistir y mucho en la imposibilidad o en el sinsentido de contrastar una piedad objetiva, que muchos relacionarían con la liturgia, y una piedad subjetiva, que muchos relacionarían con las distintas expresiones de la piedad popular. En ese texto en el que él reconoce que incluso vive una cierta, cuidado como lo digo, una cierta conversión teológica, de mirar con nuevos ojos a esas distintas expresiones de la piedad popular, él va a insistirnos y mucho en la necesidad también de que desarrollemos una piedad encarnada, una piedad, llega a decir, encarnatoria, en la cual se llegue también al sentimiento, se llegue al afecto. Y ahí cita el teólogo Ratzinger, cita el famoso lema, blasón cardenalicio del cardenal Newman, de St. John Henry Newman, cor ad cor locitur. El corazón habla al corazón. Si tuviera más tiempo, no lo puedo hacer, en el texto que he preparado lo cito al pie de página, he recogido también la reflexión verdaderamente bella de otro periodista español, comentando su experiencia un jueves santo. Y es que precisamente en hermandades y cofradías, por la vía de esa emoción, de ese sentimiento, se llega al corazón de la persona. Y en ese llegar al corazón de la persona, acontece para muchos un verdadero querigma, un verdadero primer anuncio, o si quieren, al menos un lugar de apoyo en el que la fe sigue siendo, aunque sea en momentos concretos y puntuales, un recordatorio vivo, fresco, en mi propia experiencia. Segundo elemento que nos muestra a nosotros el potencial de las hermandades y cofradías para la evangelización. Evidentemente, nosotros percibimos que ese potencial viene en la medida en que son evangelizadas y evangelizadoras. Pero claro, más que nunca el segundo elemento que he querido subrayar
Ya ayer se citaba, ya lo propuso San Juan Pablo II allá por el año 84, lo vuelve a citar Benedicto XVI en el año 2007, y para nosotros es determinante, es comprender la realidad más profunda de una hermandad y cofradía como un taller de santidad. Un taller de santidad. Miren, lo propuso especialmente San Juan Pablo II, Novo Milenio Ineunte. Cuánta tradición, cuánto patrimonio podemos encontrar en hermandades y cofradía de una profunda vida de oración. Y en esa vida de oración, evidentemente, la centralidad es de la Eucaristía, de la que ahora más adelante hablaré. Pero en esa vida de la hermandad y cofradía acontece ese encuentro con Cristo que ojalá, y ese de verdad debería ser la meta, se constituye en el centro de la vida de esa hermandad y cofradía, el generar una verdadera espiritualidad. Y sin eso no tiene sentido. Es cierto, y para mí lo tengo, que necesitamos seguir ahondando en una verdadera pedagogía de la oración. Es cierto que elementos tan determinantes como sería, por ejemplo, la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica son prácticamente inéditos para muchos cristianos, pero qué necesaria es que una hermandad y cofradía, para ser taller de santidad, quede constituida como verdadera escuela de oración. Verdadera escuela de oración. Tercer punto, mantener viva la relación entre la fe y la cultura de los pueblos. Yo suelo insistir y mucho a mis alumnos en que la fe que no se hace cultura no es una fe verdadera. Y en esto es necesario el que nosotros pudiéramos descubrir que a lo mejor en muchas ocasiones en la vida de hermandades y cofradías nos hemos quedado atrás. Y a lo mejor, como sería el caso de muchas hermandades y cofradías por el sur de España, nos hemos quedado en la espiritualidad del barroco. Y en esa espiritualidad del barroco nosotros encontramos todo lo que sería el nivel de la inculturación de la fe. Pero qué necesaria sería necesariamente el poder descubrir que una hermandad y cofradía en medio de una ciudad, en medio de una villa, se convierte en ese testimonio de fe. Cuarto aspecto, piedad popular y liturgia. He querido subrayar este aspecto porque en muchas ocasiones percibo una cierta confusión. Y es que la piedad popular, si tiene un significado, si tiene un sentido profundo, es precisamente conducirnos a la celebración de la Eucaristía, en la que verdaderamente es fuente y culmen de la vida cristiana. Es cierto, y es algo a valorar, es algo a tener muy en cuenta, que la misma vida de la hermandad y cofradía, en la medida en que es ese taller de santidad, en la medida en que es verdadera escuela de oración, en la medida en que genera un verdadero acompañamiento espiritual con sus fieles, esas expresiones, el Vía Crucis, la devoción más profunda y verdadera a la Virgen María, el rezo del Santo Rosario, la misma procesión, no son sino una escuela para esa verdadera participación activa, actuosa participatio, de la que nos habla a nosotros Sacrosanctum Concilium. Por eso, en el fondo, si es verdadero esa escuela de oración, si es verdadero ese taller de santidad, ofrece la educación en el silencio, en el sentido de la adoración, de la alabanza, de la contemplación, sin la cual no hay una verdadera
participación en la liturgia. Quinto aspecto de este potencial de hermandades y cofradías para la evangelización. Y son palabras del Papa Francisco, año 2023, hace pocos meses. Caminar abiertos a los signos de los tiempos y a las sorpresas de Dios. Pero claro, ahí encontramos unos hitos: evangelicidad, eclesialidad y misionareidad. Subrayo algo con el poco tiempo que me queda. Si algo caracteriza al hombre de hoy, lo he intentado citar antes, es una reducción de la fe a lo privado, a lo sentimental. Y claro, más que nunca nosotros, por ejemplo, debemos subrayar ese hito de la eclesialidad. Si algo caracteriza a este hombre de hoy, es una cierta vergüenza para compartir su fe. Y lógicamente tendremos que subrayar la misionariedad, el carácter misionero. Pero evidentemente todo adquiere un verdadero sentido desde la evangelicidad. Miren, un conocido en el ámbito español, filósofo español, gran discípulo de Ortega y Gasset, imagino que Ortega y Gasset sí que lo conocen, ¿verdad? Es Manuel García Morente. Él vive una conversión y termina sus días como sacerdote de la diócesis de Madrid. En un libro suyo tremendamente interesante intenta señalar cuál es el rasgo más esencial del carácter religioso del español. Él insiste y mucho en el caballero español. E insiste y mucho, pero eso es algo que nosotros podemos aprender en nuestro siglo de oro, en Ignacio de Loyola, en Teresa de Jesús, en San Juan de la Cruz, la profunda devoción a la humanidad de Cristo. No a un Cristo pantocrátor únicamente, no a un Cristo glorioso, sino a un Cristo en el que en tantas imágenes se está manifestando esa comunión de vida entre Él y yo, en los padecimientos y en las alegrías. Y por eso la humanidad de Cristo se constituye en esa vía de acceso a lo más profundo del misterio de Dios. Y por eso desde ahí subrayamos, como ahora terminaré con ello, la capacidad, el lugar de la via pulcritudinis. Porque la fe, si es verdadera, tiene y mucho de contemplación ante un misterio que te subyuga, de contemplación ante una belleza para la cual estabas especialmente dispuesto. Notas de una verdadera identidad católica. Último punto. Pues termino. Esas notas pues ya todas las entendemos, ¿no? Caridad, liturgia y evangelización. Pero subrayando el pensamiento del Papa, subrayando algunos aspectos, dejo ahí algún concepto que a todos nos suenan. Si la Iglesia es hospital de campaña, las hermandades son refugio de misericordia. Y es en las hermandades donde puede uno percibir también ese camino de la belleza, no solamente en lo estético, sino en la belleza de la vida cristiana, porque para cuántos y cuántos miembros de hermandades y cofradía, en el seno de esa realidad, podrán percibir la belleza del matrimonio, la belleza de la vocación, podrán percibir la belleza de la vida cristiana. Concluyo. En un texto para mí muy querido, también del teólogo Ratzinger, sobre la situación de la fe y la teología hoy, él insiste y mucho como en una llamada de atención, insiste y mucho en un pragmatismo gris de la cotidianidad eclesial. Y ese pragmatismo gris tiene dos lugares en su pensamiento. Un principio
de que también en la Iglesia llegue esa ley de las mayorías, y la mayoría es la que decide la verdad. Insiste en ese pragmatismo gris en la liturgia. ¿Por qué no introducir aquí en este pragmatismo gris como una llamada de atención el descuido, a veces la falta de acompañamiento que hemos podido vivir hacia hermandades y cofradías? Pues si quería subrayar algo, ¿verdad?, es precisamente la necesidad de que podamos volver una y otra vez a repensar, a descubrir la importancia, la esencia de este acompañamiento formativo, espiritual, experiencial en la vida de hermandades y cofradías.